Lo primero de todo, perdonad si oís mi voz un poco rara, pero estoy un poco pocha, o sea, tampoco mucho, pero estoy así un poco catarrosa y tosiente. Pero bueno, no pasa nada, vamos hacia adelante porque tengo que hablaros de los libros que he leído a lo largo de enero y febrero. Como ya os anuncié en otro vídeo, esta vez quería juntar los 2 meses porque en enero prácticamente solo leí Guerra y Paz. Y vamos a empezar, aunque antes quiero comentaros que prácticamente todos los libros de los que hablo tienen reseña en el blog. Esta vez he hecho los deberes por una vez. Estará también todo en la cajita de información, así que nada, ahora sí vamos a empezar. El primer libro que leí, que me ocupó todo el mes de enero y también una semanita del de febrero, es Guerra y Paz. Bueno, ya os he hablado y he dicho todo lo que tenía que decir sobre él, os dejo aquí arriba el vídeo en el que hablaba de él, pero bueno, que sepáis que es un libro que me ha encantado, gustado muchísimo y que espero que le deis una oportunidad. He estado compaginando la lectura de Guerra y Paz cuando no me apetecía algo tan sesudo con El Enchanted. Es un libro bastante mítico entre las booktubers de habla inglesa y yo ya tenía muchas ganas de leerlo. Ya sabéis que me encantan los retellings, me encantan los cuentos de hadas y este siempre estaba entre los 5 primeros en todos los tops. Es un retelling de la Cenicienta, me ha gustado mucho. Es como yo creo, como a mí me gustan los retellings, o sea, coge la historia original, empieza a meter guiños uno tras otro, pero también tiene su propia historia, tiene algo original y único, los personajes son consistentes. Ella, que es nuestra Cenicienta en esta versión, es un personaje muy entrañable, se explica muy bien todo lo que le ocurre. Creo que es un libro entretenido, dulce, con mucho sentido del humor y que además es autoconclusivo, o sea, la historia es esta y ya está, no hay segundas partes. Y bueno, de este estilo, por ejemplo, yo leí, me recordó mucho a Princess Academy, aunque la verdad es que El Enchanted es anterior. A mí me gustó más este, sí que es cierto que tienen cosas similares, pero este me parece que se centra menos en el romance, no es un retelling tampoco, pero sí que tiene ese ambiente así de cuento de hadas que a mí me encanta. Y creo que los personajes aquí son más consistentes. Aún así, El Enchanted es un cuento que me ha encantado, me ha gustado mucho, creo que es muy entrañable y si os gustan este tipo de lecturas os lo recomiendo 100%. Luego también estuve leyendo entre enero y febrero Noticia de un secuestro, que ya os he hablado de él también en otro vídeo que os dejo por aquí, o sea que no voy a decir mucho más. También es una historia que me impresionó mucho. Hacía muchísimo que no leía nada de Gabriel García Márquez y me ha encantado recuperar un poco a este maestro de las letras. Y estoy deseando leer más cosas de él de nuevo y descubrir más libros que aún no he leído de él, porque la verdad que este particularmente, aunque no sea de los más míticos y es más de lenguaje periodístico, me parece brillante. Y ya metiéndonos de lleno en febrero, el mes empezó con Hombres de Armas. Tenía muchísimas ganas de seguir con la saga de las guardias, este es el segundo. El primero, Guardias, que lo leí hace ya unos meses y ese libro me encantó, se convirtió en uno de mis preferidos de Terry Pratchett. Es maravilloso y este me parece una digna secuela. No me ha gustado tanto ni mucho menos, le di 3 estrellas sobre 5 en Goodreads y a Guardias le di 5, o sea que ya veis. Pero aún así me parece que es un libro muy entretenido. Nos vuelvo a reunir con esos personajes míticos o que ya son míticos para nosotros como Vimes, el Cabo Zanahoria y Fred Colon. Y bueno, y Sybil, que a mí Sybil me encanta. Y nos presentan los personajes nuevos. Esta es una historia bastante más típica que la primera, en el sentido de que bueno, nos cuenta la historia de una serie de asesinatos que tienen que descubrir, pues la guardia tiene que descubrir quién ha asesinado y por qué a esas personas. Es más de investigación este tomo. Me da bastante pena porque Sybil casi no ha aparecido en este libro y era de mis personajes preferitísimos. La nueva mujer que hay, o la nueva chica que hay, que es que aquí, claro, casi todos son hombres, entonces cuando sale una mujer pues llama la atención. No me ha acabado de convencer, pero bueno, en general me parece un libro muy divertido, me ha tenido entretenida desde el principio hasta el final, creo que tiene golpes buenísimos. Creo que le he cogido más cariño a algunos personajes como Bettinari y pues no sé, es un paso más de la saga de la guardia. Estoy deseando leer el tercero y ya digo, aunque no sea de mis preferidos, me ha gustado mucho y sigo pensando que es súper recomendable la guardia. Luego con Poli estuvimos haciendo a lo largo del mes la lectura conjunta de Blade Runner, o más bien Sueñan los androides con ovejas eléctricas. De Philip K. Dick ya había leído Ubik, que ya os lo mencioné 1.000.000 de veces, pero bueno, siempre lo menciono porque me encantó, es un libro que me impactó un montón.
Y tenía un poco de miedo a este porque hay mucha gente que considera la película muy superior. A mí la película me encanta, pero tengo que decir que para mí encajan a la perfección una historia con la otra. No suple una a ninguna, sino que con las dos una nos aporta cosas que la otra no tiene y me parece genial que hacen como una historia más completa las dos. La historia nos lleva a un mundo apocalíptico en el que nuestro protagonista es un cazarrecompensas y ese cazarrecompensas tiene que atrapar a una serie de androides que se han escapado o más bien fugado de Marte y son peligrosos. Y eso es un poco la historia, así la trama básica, pero la historia es bastante más compleja y sobre todo me encanta por esos tintes filosóficos y éticos que nos mete así uno tras otro, está todo el rato haciéndonos meditar y a mí me encanta porque es un autor que juega muchísimo a que tú te devanes los sesos un poco y llega a puntos... hay un momento a la mitad del libro así que de repente te descoloca totalmente y te dice, pero ¿y si eso no es como tú piensas? ¿Y qué ocurriría si es todo mentira y es todo una paranoia? Y esos momentos a mí me encantan porque me dejan loca y es como, ¡oh, Dios mío! Y bueno, es un libro que me ha gustado mucho, no tanto como Ubik, pero me ha gustado mucho. Creo que es muy cortito, muy fácil de leer. Tiene lo que tienen los clásicos de la ciencia ficción, que es todo acción, toda atmósfera y muy poco desarrollo de personajes. Aquí no vais a encontrar grandes personajes, realmente no hay ninguno que me haya marcado. Pero creo que la historia se sustenta por sí misma completamente, hace una crítica a la religión, a la televisión, a los mass media, hace muchísimas críticas a la sociedad bastante duras y sobre todo eso, tiene ese punto filosófico y que te hace pensar y también pues el hecho de estar leyendo un libro en el que ves cosas que se han cumplido. Es algo que me pasa mucho con la ciencia ficción clásica, me pasó con Fahrenheit, me pasó con Naranja Mecánica, con 1984, me ha pasado ahora con Blade Runner. Son libros en los que veo fragmentos de cosas que nosotros ahora vemos como algo normal y es un poco horrible, ¿no? Ver que ellos veían eso como un futuro distópico que se ha cumplido. Espantoso, pero bueno, un libro que da para mucho para reflexionar y que a la vez es pura acción y puro enganche, o sea que no sé por qué la gente se queja de que no mola tanto, a mí me ha gustado mucho. Luego tenemos Todos deberíamos ser feministas. Este libro os lo recomendé en el último vídeo que hice y trata de una charla que dio Chimamanda sobre precisamente el feminismo, el machismo y esa visión bastante denostada que hay de las feministas y del feminismo en general. Es un librito muy cortito que se lee del tirón y que me parece muy importante. Quizá no me haya descubierto nada nuevo porque es un tema que para mí está presente, pero hay mucha gente a la que le regalaría este libro para que abriera un poco la mente. Porque hay mucha gente que piensa que hemos alcanzado ya la igualdad entre los hombres y las mujeres y es que a mí me da la risa cada vez que alguien dice eso, es que, bueno, me da la risa por no llorar. Pero bueno, es un libro muy reflexivo que cuenta además con muchísimo humor anécdotas que a ella le ocurrieron. Ella vive en una sociedad muchísimo más machista que igual la que podemos vivir en España. Pero encontramos retazos de lo que vemos día a día, de pequeñas cosas con las que nos encontramos y sobre todo que dejamos pasar. Y a mí me ha dado para pensar simplemente que no deberíamos dejar pasar tantas cosas y que deberíamos imponernos un poco más. Sobre todo tener más conciencia y pensar por qué ocurren las cosas, por qué la violencia machista llega hasta esos puntos. Y todo el mundo cuando ve un caso de violencia machista simplemente dice, otra más, qué desastre. Pero luego ese mismo padre o esa misma madre le va a decir a su hijo que no se ponga esa camisa porque es rosa. Es que son cosas tan absurdas que ves todos los días, ves... Yo por lo menos que trabajo con niños y los veo niños de 3 o 4 años ya con actitudes machistas y me dan ganas de matar a alguien porque es, o sea, siglo XXI y seguimos así. Bueno, pues este libro es un poco de eso, ¿no? De la desigualdad y sobre todo de los tópicos y de cómo la gente está súper engañada con el tema del feminismo. Muy recomendable, además está súper baratito. En el formato físico está muy barato y en el digital está tirado, o sea que lanzaros a por él. Muchísimas gracias a Laura que me lo regaló, fue un regalo buenísimo y eso, recomendadísimo. Y ahora tengo que enseñaros la joya de la corona, que es Sidra con Rosy de Laurie Lee. Este libro... Ay madre, es que no... Dios. A ver, este libro me ha enamorado hasta puntos increíbles que no esperaba yo que llegara a enamorarme. Os lo advierto, no quiero crear tampoco mucho hype porque este es un libro muy mío. Yo sé que al 90% de la población lo va a leer y va a decir vale, ¿y qué? O sea, aquí no pasa nada. Bueno, el 90% no, porque es un libro muy mítico en Inglaterra,
pero hay mucha gente que no lo va a valorar y es un libro precioso e impresionante. El libro narra las anécdotas de la infancia del escritor, de Laurie Lee, cuando vivía en un pueblecillo, o bueno, más bien una aldea en Inglaterra, a principios del siglo XX. Ya había estallado la Primera Guerra Mundial, pero no es un tema que veamos... No es un tema realmente clave porque él lógicamente la vio desde su perspectiva de niño, entonces lo vamos a ver todo desde su perspectiva, ¿no? Y en realidad son sus anécdotas siempre con muchísimo sentido del humor, pero también una sensibilidad impresionante que a mí me ha llegado al alma totalmente sobre eso, sobre pequeños acontecimientos en su vida, gente, personas desde su madre, sus tíos, hasta sus compañeros del colegio, y pequeñas situaciones que lógicamente a él le marcaron de por vida y que las cuenta con una poesía. Tiene una manera de escribir este hombre que a mí me ha impresionado muchísimo. Es una obra que no lo sé, parece que no cuenta nada porque realmente ya digo que son como retazos de sus historias, de su pasado, de esa pequeña aldea que ha desaparecido y que ya no existe ni ahí ni en ninguna parte porque es un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro. No sé cómo explicaros lo que me ha fascinado este libro, os voy a dejar abajo la reseña que hice porque ya digo que necesitaba hablar de este libro porque me ha encantado y es un libro bastante desconocido, no sé muy bien por qué, la edición es una preciosidad, me ha gustado muchísimo. Y en fin, esta es una historia muy cotidiana sobre pequeñas circunstancias, sobre personas y sobre el cariño infinito que tenía Laurie Lee hacia aquellas personas y hacia aquel lugar que durante mucho tiempo fue su mundo. Y todo ese cariño y ese amor nos lo transmiten todas sus páginas y al menos a mí, pues ya digo, me tiene totalmente obnubilada, se ha convertido en uno de mis preferidos y desde luego me encantaría que Nórdica se animara a publicar las otras dos partes que tiene este autor hizo 2 secuelas que sigue contando un poco sus memorias y ojalá, porque si no me los tendría que comprar en inglés y ya está, pero bueno, me gustaría leerlos en español porque me gusta mucho la edición y la traducción y lógicamente en inglés siempre cuesta más. Si os gustan esas historias intimistas sobre personas reales, circunstancias y con muchísimo sentido del humor, este es vuestro libro. Y bueno, ahora vamos a hablar del único cómic que he leído estos 2 meses, ya lo sé, estoy un poco con los cómics así, los tengo un poco abandonados, pero bueno, no pasa nada. Through the Woods, que está traducido ya al castellano, no sé cómo lo han traducido, a través del bosque o algo así, no sé, os dejo por aquí la portada. Me lo compré en inglés, aunque ya estaba en español, porque había una diferencia de precio bastante importante, y cuando digo bastante importante es que costaba más del doble en español, es algo que me indigna mucho y prefiero no hablar de ello. Bueno, este cómic llevaba en mi lista de deseos millones y millones de años, porque yo a esta dibujante, Emily Carroll, la seguía en su blog desde hace un montón de años porque me encanta cómo dibuja y claro, cuando sacó este tomito de retellings turbios, pues tenía que ser mío. Es una historia muy chula, son todo historias cortas relacionadas pues eso, con diferentes cuentos clásicos, pero también en cierto sentido también tiene bastante inventado. Y lo que más me ha gustado ha sido la parte gráfica, la verdad, no os voy a engañar, la parte gráfica me ha fascinado. Quizá las historias no me han marcado prácticamente ninguna, pero sí que tienen algo muy creepy que bueno, o sea, si lo lees de noche da bastante mal rollito, no os voy a decir que no. Muy bien contadas, son muy sencillas, pero sobre todo tiene un color, una fuerza el dibujo. Me recordó muchísimo a The Bloody Chamber de Angela Carter, creo que si esta mujer... alguien ilustrara sus... Bueno, en español hay una edición ilustrada que está muy bien, pero bueno, creo que a Emily Carroll le va genial este tipo de historias y creo que está muy inspirada en The Bloody Chamber. O sea que si os gustó The Bloody Chamber, este cómic os va a encantar. Es, pues ya digo, una experiencia hacia el lado siniestro de los cuentos de hadas y con un dibujo impresionante y sobre todo eso, un diseño, una manera de componer las páginas y un color que no deje indiferente a nadie. Y ahora sí, eso es todo lo que he leído a lo largo de enero y de febrero. Espero que me comentéis abajo pues todas vuestras opiniones de todos estos libros y el cómic, si lo conocéis, si os gusta, por favor, darle una oportunidad a Laurie Lee y su Sidra con Rosie si os gustan ese tipo de libros, que no os vais a arrepentir. Y ya está, o sea, no tengo mucho más que decir, más fangirleo no hay, más que, bueno, eso, os paséis por el blog que tengo ahí un montón de entradas y desde luego por los vídeos si os interesan esas reseñas que he hecho. Y nada más, nos vemos dentro de unas